La primera película de la historia se estrenó el 26 de marzo de 1895 y apenas duraba 46 segundos. A pesar de ello, pronto se convirtió en un éxito y después de esta primera llegaron muchas más. Hasta el día de hoy, en el que cientos de miles de películas se reproducen diariamente y ya no necesitamos demasiados dispositivos para poder contemplarlas. De hecho, la mayoría de las películas hoy en día se emiten en línea, aunque muchos de los presentes todavía recordamos aquel tiempo en el que hablar de películas era hablar de formato de vídeo, particularmente de formato VHS. Era todo un negocio, ¿verdad? Y para evitar que se copiaran estas películas que se volvieron tan populares, antes de iniciar la película en sí, se presentaba una especie de anuncio, no sé si os acordáis, que decía lo siguiente: su reproducción, plagio o comunicación pública es un delito tipificado en el artículo 534 del Código Penal, con penas de hasta 6 años de prisión y multas de hasta 10 millones de pesetas. Esa cifra con el tiempo fue aumentando. No es que queramos hacer de menos lo que está mal, pero sin duda más de uno al ver este anuncio habrá pensado que esta advertencia era un poco desmedida, ¿verdad? 6 años de cárcel y 10 millones de pesetas. El castigo quizás no se correspondía demasiado con el daño infringido. En el pasaje de hoy nos encontramos con una advertencia muy seria, con consecuencias fatales, pero que a diferencia de lo que sucedía con estas cintas de vídeo, a medida que entendemos la gravedad de la falta, nos damos cuenta de que la advertencia no solo no es ninguna broma, ni una exageración, sino más bien algo solemne, algo serio. Y haremos bien en poner toda nuestra atención. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 11, y estaremos leyendo los versículos del 16 hasta el 24. Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 24, porque aquí nos encontramos con una advertencia definitiva acerca de cómo el desinterés ante la persona y el mensaje de Jesús nos conduce irremediablemente al desastre. Vamos a leer el texto, Mateo 11, comenzando en el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: ¿os tocamos la flauta y no bailasteis? ¿Entonamos endechas y no os lamentasteis? Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. El cuestionamiento a la persona y al mensaje de Jesús resulta cada vez más evidente entre sus contemporáneos a medida que su ministerio se desarrolla y avanza. Y en este capítulo 11 de Mateo, el evangelista pasa de describirnos las dudas de Juan el Bautista a hablarnos de una desidia creciente, hasta llegar al desprecio más absoluto con el que termina y comienza el siguiente capítulo. No entre los paganos, y esto es lo preocupante, no entre personas ocupadas en otras creencias y actividades de vida, acostumbrados a otras realidades, sino entre los judíos. Y particularmente entre los judíos en los que, o en medio de los que Jesús había demostrado su poder. Entre aquellos que habían visto sus milagros, entre aquellos que habían escuchado sus mensajes, entre aquellos que se habían beneficiado de la persona y de las obras de Jesús. Y lo primero que nos encontramos aquí no es otra cosa que el desinterés. Versículos del 16 al 19. El desinterés. Vamos a leer de nuevo estos versículos. Mateo 11, versículo 16 dice: ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Termina diciendo Jesús: pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Jesús va a seguir enseñando a esta multitud que le rodea y les propone la escena de una plaza, de un ágora de la época entre los griegos. Esa es la palabra que utiliza Jesús aquí, pero se refiere a un espacio público en la que un grupo de niños, en este caso, está jugando. Está jugando, pero está animando al mismo tiempo a que otros chicos también se unan. Y los niños pueden llegar a ser muy creativos en sus juegos, pero muchas veces terminan por imitar lo que los mayores hacen. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Para convencer a estos niños de que jueguen junto con ellos, se menciona un plan A, en el que se propone algo divertido. Tan divertido como lo era una boda. Estos chicos van a emular que están participando de una boda. Y en las bodas de aquella época había flautas y había bailes. Y lo que se está señalando aquí es que se trata de algo divertido, de algo alegre, de algo que pueda entusiasmarles y de lo que quieran participar. Pero dice el texto que no funciona. No quieren jugar, no se unen. Entonces estos niños van a apelar a un plan B, en el que en esta ocasión emulan un entierro, algo triste, algo verdaderamente desanimador, tétrico, dramático. Lo que sucede es que para aquellos judíos, tanto las bodas como los entierros suponían una gran algarabía. Y los niños en esta ocasión proponen que ese sea el juego, el de una de esas procesiones tan comunes y tan espeluznantes que atraviesan los pueblos cada vez que alguien fallece. Y el texto nos confirma que eso tampoco va a funcionar. Los niños no quieren jugar, no tienen el más mínimo interés en participar. No importa el estilo o el tono o el planteamiento. Sencillamente no quieren jugar. Esto es lo que estaba, dice Jesús,
sucediendo en términos espirituales, no ya con los niños, sino con toda una generación de personas. Y va a hablar de Juan, y él mismo se va a proponer como ejemplo y dice: Juan, conocido por su estilo directo y a la vez por él mismo ser muy frugal. Y Jesús, conocido por hablar con todo el mundo, por dirigirse a todo el mundo. Tanto uno como el otro se presentan en medio de una generación con los mismos resultados. Son muy distintos en la manera de acercarse a la gente, pero los resultados, dice Jesús, van a ser los mismos. Aquí, Jesucristo, que no da puntada sin hilo, nos ofrece una doble gran lección, especialmente para aquellos que piensan que la Iglesia, que piensan que cada iglesia ha de adaptarse a las preferencias de la audiencia, sean cuales sean. Y sin duda, esto es imposible, porque en medio de una audiencia como esta hay personas de todo tipo, con preferencias y gustos, cada uno con los suyos. Y pensar que de una vez lo que suceda aquí arriba o allá abajo puede contentar a todos es tan ridículo como imposible. Pero vivimos en un momento de la historia de la Iglesia en el que muchas congregaciones y muchos líderes cristianos, esperemos que en todo caso y en todos los casos hablemos de cristianos, están muy ocupados y muy preocupados por mantener ciertas formas o, en su caso, por incorporar ciertas formas que resulten atrayentes, que resulten llamativas. Están ocupados y preocupados por lo externo, por el continente, por cómo nos perciben, por cómo nos reciben. Y esto sucede en todo lugar, tristemente, y todo el tiempo. Hace poco escuché acerca de una iglesia muy popular en esta misma ciudad de Madrid, una de las más antiguas, que de la noche a la mañana comenzó a celebrar 2 reuniones cada domingo. Una formal y otra informal. Una con contenido clásico y otra con efectos visuales, luces y sonidos de todo tipo. Una con himnario y otra con luces y con humo. Y la idea es alcanzar a diferentes tipos de personas. Y uno podría pensar, bueno, no es malo querer alcanzar a distintos tipos de personas. Claro que no es malo. Lo malo es la manera en la que se quiere alcanzar a distintos tipos de personas. Porque se quiere alcanzar a distintos tipos de personas apelando a las formas, a lo externo. Y eso puede que aparentemente genere el interés de algunos. Pero no es el estilo lo que va a salvar las almas. No es la forma lo que ha de conquistar el corazón del hombre, porque las formas cambian, los estilos también, y en un momento determinado llegará otra forma y otro estilo que, si lo único que hizo fue seducir por medio de lo externo, terminará por seducir al que llegó por esa forma y por ese estilo. Y mañana se irá a otro sitio, y pasado a otro, y terminará en cualquier lugar. Dice la palabra de Dios que lo único que cambia el corazón del hombre es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que predicar, y para eso estamos aquí. Aquí se nos presenta en este pasaje 2 estilos muy distintos. El de Juan y el de Jesús, el de la boda y el del entierro. Pero finalmente no importa, porque el estilo es secundario y observamos que los dos son rechazados. Nos damos cuenta de que un mismo mensaje, el que Juan y Jesús anunciaban, el mensaje del reino de los cielos, es finalmente desestimado por igual. No importa el formato, no importa el estilo. Y esta es la primera lección que debemos aprender. Tenemos que centrarnos en lo que el Señor nos ha pedido hacer y olvidarnos de todo lo demás. La otra gran lección es que la medida del éxito en lo que a la proclamación del Evangelio se refiere
no está en la reacción de las masas, en el número de personas que nos reciban, en los vítores, en los aplausos que suscita. Si esto fuera así, Juan el Bautista habría fracasado horriblemente. Pero Jesús nos acaba de decir en este capítulo 11 de Mateo que ese no fue el caso. Si esto fuera así, que el éxito dependiera del número de personas que nos reciben, Jesús habría fracasado dramáticamente. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos confirma que aún en su muerte, que es la muestra de rechazo más absoluta, Jesús salió victorioso. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual, después de haber sido muerto, de haber sido crucificado, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Si el éxito de nuestra labor dependiese de la reacción de la gente, uno se vería tentado continuamente a manipular el mensaje, a darle todas las vueltas posibles para que las personas lo abracen. Pero nuestro objetivo, el objetivo de los discípulos de Cristo, el propósito y el deber de la Iglesia de Cristo es otro. Nuestro llamado es otro. No nos preocupemos tanto de la opinión de la gente, sino más bien de ser fieles a la tarea que se nos ha encomendado. Y al Señor, que es quien nos la ha encomendado. No nos preocupemos tanto por el cómo se lo tomarán, sino más bien por cómo nos conducimos delante de Dios, por cómo obedecemos a los mandamientos de Dios. Juan primero y Jesús después hicieron su trabajo, cumplieron su misión con dedicación, con pasión, con excelencia, con insistencia, y aún así fueron cuestionados, fueron rechazados. Pero no pensemos que fueron cuestionados y rechazados porque no tenían muchas capacidades. A lo mejor alguno buscaría que la excusa estaba ahí. A lo largo de los años he podido escuchar a todo tipo de predicadores. Algunos realmente impresionantes, poderosos en cuanto a su presencia y a sus dotes de comunicación, y otros no tanto. Aún con la mejor de las intenciones, resulta muy complicado seguirles. Y uno lo intenta y no puede. Pero Jesús no está mencionando a dos mindundis a los que el pueblo rechaza porque es incapaz de aguantar la manera en la que se comunican. No, por un lado está hablando aquí de Juan el Bautista, del que acaba de decir que hasta ese día no había nacido nadie más grande que él. Y por otro lado, este pueblo tiene el privilegio, el mayor de todos, de escuchar al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y no es casual que Jesús utilice esta manera de referirse a sí mismo en este momento, porque aunque la emplea en varias ocasiones, aquí lo que está tratando de enfatizar es que el que les ha hablado es mucho más que un hombre. Se trata de un título mesiánico, un apodo, un apelativo reservado exclusivamente para el Cristo, para el Mesías, para el Salvador prometido. Y la medida de desinterés se hace patente, se confirma por cómo este pueblo reacciona ante el mayor de todos los hombres nacidos de mujer y el Mesías prometido y esperado. A ambos los rechazaron. El versículo 19 termina diciendo: la sabiduría se justifica por sus hechos. Y algunos han querido ver aquí a Jesús tratando de plantear una enunciación teológica, porque en el libro de Proverbios y en el libro de Job se
configura la sabiduría como una persona y el libro de Colosenses nos enseña que Cristo es la personificación de la sabiduría de Dios y le dan vueltas y tratan de llegar a un punto. Nada que ver con esto. Jesús es mucho más sencillo aquí. Está citando un refrán de la época muy común y lo que está queriendo decir es que si esta es la actitud de la gente, el de rechazar o la de rechazar a Juan y a Jesús, imagínate cómo de sabios son estas personas. La sabiduría se justifica por sus hechos. Están rechazando a Juan el Bautista y a Cristo. Imagínate qué sabios son. Y además lo hacen apelando a que ellos saben mejor que Juan y que Jesucristo. Pero están rechazando a Juan y a Jesucristo. ¡Qué ridículo!, dice Jesús. Este es el panorama. Esta es la generación que tenemos delante. Fíjate, como niños, tratando de convencer a otros niños a que jueguen y no quieren jugar. No quieren jugar. Prefieren quedarse ahí sentados, perdiendo el tiempo. No quieren participar. No solamente no quieren participar, sino que no se arrepintieron. No solo que nada les vale, sino que demostraron una total pasividad. Un total desinterés. Pero además, un desinterés burlón, descalificativo, blasfemo. Al precursor de Cristo lo acusan de tener un demonio. Y al Mesías lo presentan como un borracho. La palabra original es interesante porque está construida en base al término vino. Un bebedor de vino, alguien que se dedica todo el día a empinar el codo. Además dicen de Jesús que no solo era un glotón y un bebedor de vino, sino que además era amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y no había un insulto peor en la época de los judíos, una práctica peor en la época de estos judíos que juntarse con estos recaudadores de impuestos, traidores de judíos para enriquecerse por medio de su servicio a los romanos. Además habla ahí de pecadores, refiriéndose al peor tipo de pecadores. Y dicen, este es Jesucristo. Como a un aprovechado, como a un borracho, al mismo nivel que esos vividores de la época. De ahí que a continuación Jesús les advertirá del desastre al que se enfrentan. Porque el problema no es solo que no reaccionen, el problema es que terminan por rechazar. Primero a Juan y después a Jesús. Primero al heraldo y luego al Rey de los cielos. Es por eso que no debería extrañarnos que el rechazo a la persona de Jesús, el rechazo al único Salvador posible, conduzca a todos por igual a un mismo abismo, a un mismo infierno, a un mismo desastre. Y ese es precisamente el segundo elemento que este texto nos presenta. El desastre, versículos 20 al 24. Vamos a leerlo una vez más. Dice así, Mateo 11, versículo 20. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dice el texto que Jesús comenzó a increparlos, literalmente a reprenderlos.
Concretamente se refiere a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. Momento para consultar un mapa en nuestra Biblia e identificar dónde se encuentran estas poblaciones sobre el terreno. El hecho es que Jesús las conocía muy bien. Algunos de sus discípulos procedían precisamente de estos lugares. Habían pasado juntos mucho tiempo de ministerio en estos lugares. Y eran lo suficientemente pequeñas las tres como para que todos los vecinos que vivían en ellas se hubieran cruzado en algún momento con Jesús, hubieran escuchado directamente a este Jesús. Pero aquí reciben una reprimenda muy fuerte, una bronca que diríamos nosotros muy seria. De hecho, la palabra que Mateo utiliza para describir la acción de Jesús refiriéndose a estas gentes nos resulta muy habitual y es un término que expresa una gran intensidad. Así se va a dirigir Jesús a estas gentes. Y uno pensaría que quizás es una advertencia un poquito desmedida, como la de los vídeos VHS. Sí, es verdad. Sabemos que por los evangelios lo que hicieron los de Corazín, Betsaida y Capernaum no estuvo bien. No aceptaron a Jesús. Pero al menos en su defensa diremos que no lo crucificaron como los de Jerusalén. Bueno, el texto mismo nos aclara el porqué de la reacción tan intensa de Jesús. Y es que en esas ciudades, Jesús había llevado a cabo la mayoría de sus milagros. Y a pesar de ello, no se arrepintieron. John MacArthur, predicando sobre este pasaje, dijo lo siguiente: desde la perspectiva humana, la indiferencia que mostraron parece insensatez, pero no se considera terriblemente pecaminosa. Pero MacArthur añade y dice: sin embargo, la indiferencia es una forma atroz de incredulidad, porque menosprecia de modo tan completo a Dios que Él ni siquiera es un asunto sobre el cual valga la pena debatir. Dios vale tan poco para los indiferentes que no merece la pena ni siquiera hablar de Él. Por eso no podemos tomarlo como algo ligero, como una reacción más suave de los que se oponen radicalmente. Los de Corazín, Betsaida y Capernaum se beneficiaron en su día más que ninguna otra población de todo lo que Jesús ofreció. Palabras, esperanza, comida, sanaciones, milagros, celebridad. Porque aún en eso sus regiones se llenaron de vecinos y curiosos y visitantes. Y probablemente para más de uno eso supuso una fuente de ingresos adicional. Pero a pesar de ello, no mostraron el más mínimo interés en la parte espiritual del asunto. ¿No es esa la realidad de muchos hoy? Quizás toleran y aún incluso algunos se sienten más o menos cómodos en una esfera religiosa y pueden llegar a ser partícipes de ciertas experiencias que llaman espirituales. Pero no intentes ir más allá, porque no hay nada más allá. Y en ese nada no hay indicios ni hay señales de arrepentimiento genuino de ningún tipo. No solo porque estas personas no tienen ningún interés en obedecer las demandas del Evangelio, sino porque además no cuentan con el más mínimo discernimiento. Y esto es parte del asunto que Jesús está poniendo en tela de juicio aquí, porque estas personas no distinguen entre lo que procede de Dios y lo que pertenece al diablo. Todo les parece lo mismo. Nada es mejor que nada.
No hay diferencia entre lo que enseñan unas religiones y otras religiones, entre lo que dicen unos y lo que dicen otros. Estarían dispuestos a sentarse aquí o allá sin distinguir. No importa. Lo importante, dicen la mayoría, es que lo hagamos de manera sincera. Y no hablamos de matices teológicos para eruditos difíciles de precisar, sino más bien entre lo que es verdad y lo que es mentira es que estamos situándonos aquí. Entre lo que procede directamente de Dios y lo que pertenece únicamente al diablo. La duda, la confusión, la falta de discernimiento es tan grande que este tipo de personas sí dicen estar abiertas a lo espiritual, pero no entienden nada. Están cegados, confundidos, al punto que todo les parece una misma cosa. Al punto que no sabemos si lo que se está diciendo es verdad o es mentira. ¿Vale la pena seguirlo o realmente habría que rechazarlo y salir corriendo? Ese es el quid de la cuestión. Y ese es el peligro en el que se encuentran la gran mayoría de personas que aparentemente no rechazan el Evangelio de Jesucristo directamente, pero se mueven en un ámbito de indefinición. Permanecen en un área de no agresión, pero tampoco de no querer acercarse demasiado. En uno de sus libros más célebres, J.C. Ryle, hace ya más de 100 años, escribía lo siguiente: la palabra de Dios siempre habla de dos grandes divisiones de la humanidad. Y únicamente dos. Habla de los vivos y de los muertos en pecado. El creyente y el no creyente. El convertido y el inconverso. Los que están en el camino angosto y los que están en el ancho. Los sabios y los necios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y este autor termina diciendo: detrás de cada una de estas dos clases hay sin duda distintas medidas de pecado y de gracia, pero es sola una la diferencia entre el extremo más elevado y el más bajo de una misma condición. Y de ahí que Jesús establezca la comparativa que nos ofrece a continuación con Tiro, con Sidón y aún con Sodoma. Esta no va a ser la única vez que Jesús emplee este tipo de argumentación. Ya en el capítulo 10 había citado a Sodoma como una ilustración de juicio. Y más adelante en el capítulo 12, versículos 41 y 42, volverá a comparar a los judíos con otras naciones, con otros pueblos que en su día fueron expuestos mínimamente a la verdad de Dios. Pero a diferencia de ellos, al contrario de lo que estaba sucediendo entre ellos los judíos, estos extranjeros sí se arrepintieron. Y eso era mucho más que un simple toque de atención. Porque concretamente aquí Jesús se refiere a Corazín y a Betsaida en oposición a Tiro y Sidón. Y por eso es importante conocer la Biblia y particularmente el Antiguo Testamento, porque nos ayuda a entender de dónde viene esta idea que Jesús les presenta ahí. Esta idea de comparar sus pueblos con este Tiro y con este Sidón era toda una provocación para aquellos judíos orgullosos de su raza y de sus costumbres, porque estas ciudades de Tiro y Sidón, en primer lugar, eran ciudades gentiles. No pertenecían para nada al pacto, a las promesas, al territorio ni del norte ni del sur de lo que en aquel momento era Judea. Concretamente, se trataba de dos poblaciones fenicias. Se encontraban en la costa y eran conocidas en el mundo antiguo como dos referentes en lo que al comercio marítimo se refiere. Y les había ido bien. Podemos decir que les había ido muy bien. Y eso había hecho de los pobladores de estas ciudades gente arrogante, gente creída, gente engreída.
eran conocidos por su prosperidad económica, pero también por su devoción religiosa, devoción pagana y arrogante. Y sin embargo, ellos se encuentran en una peor situación. Los judíos que escuchan a Jesús se encuentran en una peor situación delante de Dios que los habitantes de Tiro y Sidón. Mira lo que dice el versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Dos maneras de expresar un gran pesar. Dice ahí, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Y tanto el cilicio como la ceniza eran las dos maneras externas que en aquella época se utilizaban para mostrar una gran contrición de corazón, para reconocer la culpa, para afirmar públicamente que uno se encontraba en una situación desgraciada y peligrosa. Ese cilicio hecho con pelo de caballo, esa ceniza que demostraba que uno había venido a ser la nada, se utilizaban para ejemplarizar y mostrar e ilustrar la situación en la que se encontraban de desastre. Dice a continuación, versículo 22, por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros, porque si hubieran recibido ese mismo nivel de revelación que vosotras habéis recibido, dice Jesús, se hubieran arrepentido públicamente haciendo uso de todos los elementos comunes para mostrar arrepentimiento. Pero la advertencia continúa. Y Jesús pasa a comparar a Capernaum con Sodoma. ¿Y qué decir de Sodoma? No hace falta ser un gran especialista en la Biblia para reconocer que se trata de un modelo de castigo y de juicio. La gran mayoría sabemos acerca de lo que el libro del Génesis nos relata en los capítulos 18 y 19. El Señor concluye ahí hablando con Abraham y dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Al punto que pensar en el pecado aún hoy, 4000 años más tarde, al punto de que pensar en el pecado en su manera más torcida y degradante es pensar en Sodoma, es pensar en aquellas ciudades. Y el castigo que sufrieron resultó ejemplarizante. Tanto es así que a lo largo del Antiguo y aún del Nuevo Testamento se va a mencionar a Sodoma y a Gomorra como un ejemplo de castigo. Tengo un amigo que está elaborando un documental acerca de lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. Pero no solo en Sodoma y Gomorra, sino también en las otras 3 ciudades que el texto dice que fueron destruidas. Y lo que él está tratando de enfatizar con este proyecto es que esas ciudades son mencionadas como advertencia para todos porque están a la vista de todos, son conocidas por todos. La gente puede ver a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, y puede oler hasta entender cuál fue el desastre absoluto al que su rechazo de Dios los condujo. Y alguno pensará, ¿cómo que pueden ver y pueden oler? Bueno, mi amigo es muy generoso y me regaló una de esas piedras caídas del cielo en Sodoma, que todavía se conservan hoy. La he traído para que la veáis. No suelo hacer yo despliegue de muñequitos y de papelitos, pero esto es algo único y va a ayudar a ilustrar lo que está pasando aquí. La tengo envuelta en este papel porque el olor es insoportable. Esta es una bola que si yo ahora la enciendo sería como una pequeña bomba, compuesta en un 97% de azufre. Y alguno dirá, bueno, como sucede con cualquier otro accidente geográfico, como un volcán o como alguna de estas circunstancias que caen del espacio, nada que ver. Aquí tengo otra. Esta es una piedra de azufre. Tiene
aproximadamente un 40% de azufre, aún siendo puro azufre supuestamente. Esta tiene un 97% de azufre. Yo enciendo esto y permanecería encendido durante muchos minutos. El olor es insoportable. Bueno, es una pequeña piedra de una de esas 5 ciudades. Imaginaros que todo fue reducido por medio de una gran cantidad de piedras que cayeron desde el cielo. Y todavía hoy se erigen como si el tiempo no hubiera pasado por ellas. Tardaré yo tiempo en perder el olor después de haberla sujetado. Se erigen como una señal de cuál es el resultado de hacer caso omiso a la advertencia de Dios. Ciudades desoladas, imágenes devastadoras, olores insufribles, aun cuando ese fuego se apagó hace ya 4000 años. Simplemente comparar aquellos judíos con Sodoma era toda una provocación. Vivían orgullosos de su raza y de sus costumbres. Se tenían por el pueblo de Dios. ¿Cómo que ellos eran peores que Sodoma? Leamos de nuevo esos versículos 23 y 24, porque hay un detalle que no quiero pasar por alto. Dice ahí: tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En el versículo 23 hay una referencia a un texto del profeta Isaías. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Isaías 14, versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más profundo del abismo. Este es un texto muy interesante. Y algunos han querido ver aquí una referencia a Satanás mismo, explicando ese momento de la caída. Bueno, creo que lo más prudente es tomarlo como una descripción del rey de Babilonia y ese descenso que él mismo experimentó en vida. Llegado el momento tendremos ocasión quizás de estudiar este libro de Isaías. Pero lo que nos interesa aquí, en este momento, es lo que está detrás de esta cita que Jesús utiliza para referirse a los pobladores de Capernaum. ¿Qué conexión quiere hacer Jesús utilizando esta cita de alguien engreído y soberbio que se cree capaz de subir a lo más alto y que finalmente es tomado y humillado hasta lo más bajo, hasta ese Seol, hasta literalmente la región donde habitan los muertos? Bueno, lo que está señalando aquí es que el problema de este Capernaum es un orgullo tan desmedido como el del rey de Babilonia, tan atrevido como el de aquellos sodomitas que aun en presencia de esos ángeles solamente están pensando en pecar y en traer satisfacción a su pecado. Se trata de una marca definitiva, de un orgullo que va a ser juzgado por Dios. Igual que fue juzgado en Sodoma, igual que fue juzgado en la persona del rey de Babilonia, igual que será juzgado en la figura de ese Satanás que un día también se rebeló contra Dios. En su misericordia, en su compasión, Jesús está agitando a estas 3 ciudades. Les está advirtiendo de la desgracia a la que se exponen
exponen si se mantienen en esa actitud desinteresada. Porque su desinterés hacia Jesucristo solamente confirma su arrogancia. No es que no han escuchado y no saben, es que habiendo escuchado, no quieren. Porque son más arrogantes que los de Tiro y Sidón y están más atados a sus pecados, aún incluso que los de Sodoma. Esta es la realidad de esta generación, dice Jesús. Y uno se pregunta, ¿qué clase de insensibilidad y de desinterés puede llevar a una persona a no querer reaccionar ante lo que Jesús está diciendo? ¿Qué más necesitan para reaccionar? Se trata de una ceguera absoluta. Pero no nos equivoquemos, porque esto sucede constantemente. Esta es la realidad en la que viven todos aquellos que todavía no han sido alcanzados por la verdad y la gracia que vienen y proceden de Cristo y del Evangelio. Hay momentos en la historia, sin embargo, donde esto todavía se vuelve más obvio, más patente, más evidente. Momentos en la historia del pueblo de Dios. Recordemos que Jesús se está refiriendo a ese pueblo judío aparentemente convencido de ser todavía el pueblo de Dios. Hay momentos en la historia del pueblo de Dios en los que observamos una frialdad, una desidia, un desinterés por las cosas de Dios espeluznante, inquietante, preocupante. Y el peligro es que termine por derivar en un rechazo absoluto. Y todo ello viene dado cada vez que se produce este tipo de frialdad, este tipo de desinterés, por una causa común. Un patrón que se repite en todos y cada uno de los casos. Uno comienza por picotear aquí, allá, y rápidamente se acostumbra a alimentarse de cualquier manera, al punto que termina por no tolerar la dieta que procede únicamente de la palabra de Dios. Todo comienza por una carencia de esta palabra, por una falta, por una ausencia cada vez más notable de la palabra de Dios. Y eso progresivamente deriva en una apatía continuada y termina por convertirse en un rechazo absoluto para con esa palabra de Dios por la que un día fuimos alimentados. No es que a uno ya no le interesa, ya no le importa, es que puede llegar incluso a terminar por no tolerarla, por rechazarla abiertamente. Y esta es la experiencia de muchas personas que un día se sumaron a una iglesia cristiana, muy animadas, muy entusiasmadas, y con el paso del tiempo, en lugar de crecer, se fueron progresivamente alejando, al punto de que ya no hay quien les hable de realidades espirituales. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? Si esta persona incluso llegó a predicar un día, dio testimonio, compartió con otros, venía a las salidas de evangelismo, nos animábamos, nos enviábamos versículos, y hoy en día no hay quien le hable de Dios. Le hablas de Jesucristo, le mencionas la palabra pecado y menos que te denuncia. ¿Qué está pasando en las iglesias cristianas hoy, donde personas que un día se identificaron con Dios y con su Hijo Jesucristo no tienen ni parte ni beneficio, ni quieren saber nada, al punto que han abandonado aún su profesión de fe? Esto no está sucediendo entre los paganos, sino entre aquellos que supuestamente un día formaban parte del pueblo de Dios. No entre los bárbaros que nunca habían oído hablar de Jesús, sino entre los judíos que fueron sanados por Él. Entre aquellos que escucharon sus predicaciones, entre los que comieron de su mismo pan, un pan que Él mismo había multiplicado y repartido delante de ellos. Eso mismo está sucediendo hoy, no entre personas seculares que nunca han pisado una iglesia, que no han oído, que no han sido expuestas, cuyo estilo de vida es frontalmente opuesto a la palabra de Dios. No, está sucediendo entre muchos que
han asistido o incluso todavía asisten de vez en cuando a alguna iglesia, que han escuchado, que han cantado, que han orado, pero a quienes cada vez les resulta más latoso, más pesado, más molesto eso de leer la Biblia, eso de meditar en la Biblia, eso de dejarse modelar y guiar por la Biblia. Cristo ya no es prioritario. En esas vidas, sí, puede que todavía forme de un grupo extenso de pensamientos y de actividades, de un grupo amplio de ocupaciones y de preocupaciones, pero este solo es el principio de la decadencia. De la novedad inicial pasamos a la desidia y al desinterés. De ese chispazo original solamente queda un leve humo que se va disipando poco a poco. Si esa es tu condición en este día, no dejes pasar más tiempo. Te encuentras en una situación tan peligrosa como aquellos que en aquel momento escucharon a Jesús. Si percibes que esta es tu situación en este día, si tu vida espiritual se limita a asistir a una reunión aquí y allá, a ir a un campamento cada vez que lo programan, a una salida, a una comida, si tu anhelo y pasión por la palabra y la persona de Dios se encuentran bajo mínimos, no dejes pasar más tiempo. Confiesa tu desinterés delante de Dios. Arrepiéntete y aférrate a Cristo. Esto es lo que el mismo Señor Jesucristo les predicó aquel día. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué más necesitas para reaccionar? Si hasta te he enseñado la piedra de Sodoma. ¿Qué más necesitas para reaccionar? Que el Señor tenga misericordia de todos los que estamos aquí. Y sigamos orando por esas personas que están lejos o que parece que se están alejando. Porque en último término, el juez es el que dictará el veredicto. Oremos, pidámosle a Él que tenga misericordia. Vamos a hacerlo ahora, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por Jesucristo, te damos las gracias por tu misericordia, porque nosotros no nos encontrábamos en una mejor condición. Pero en tu gracia un día nos alcanzaste, nos mostraste toda nuestra indignidad, señalaste nuestro orgullo y arrogancia, y no tuvimos más remedio ni mejor remedio que ponernos de rodillas delante de ti y reconocer que solamente hay un justo delante de Dios y es Jesucristo, su Hijo. Perdonaste nuestros pecados y gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, hoy disfrutamos de plena comunión con Dios y de una esperanza de gloria. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta gracia! Te pedimos, oh Dios, que tú puedas volver una vez más a desplegarlas en alguna persona aquí, en este lugar, que escuchando este mensaje reconoce su condición espiritual, sabe que ya no disfruta o que nunca ha disfrutado de leer sobre ti, de entender más de ti. Pon en ellos el deseo de buscarte en espíritu y en verdad, de arrepentirse y de creer en Jesucristo. Oramos esto mismo para tantas personas, familiares, amigos, conocidos, que un día parecían felices también trayendo sus alabanzas delante de ti, pero hoy están muy lejos. Oh Dios, sálvalos, sálvalos. Oramos esto confiando en tu poder y en tus promesas y dándote las gracias una vez más por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.